Creo que quedamos en función cuadrática, bro. Pero, ¿hicimos un ejemplo o no hicimos ningún ejemplo? Sí, profe, vimos las propiedades y los pasos para graficar. Y Digo, lo los, hicimos, los pasos, las propiedades no. vale, y hicimos una gráfica, ¿sí? Sí, profe. Con todos los pasos. Bueno, entonces no. Entonces ya. Función cuadrática sale para pintura. Entonces vamos, sigamos porque tenemos que avanzar. La siguiente función, muchachos, que vamos a ver es tenemos que ver la función exponencial y la función logarítmica, ¿sí? Entonces vamos para la exponencial. Hoy quiero avanzar harto en todo este tema de funciones para la otra ¿Estás seguro? a límites. Perdón, ¿alguien me quería decir algo? ¿Alguien dijo algo? Bueno, muchachos, miren, una función exponencial es una función que es de la forma y igual a elevado a la que, a la x, ¿sí? Donde Es una pregunta que yo siempre he tenido una duda en eso. ¿La parábola, la función cuadrática se considera función exponencial? la función cuadrática es exponencial, no, la función cuadrática es cuadrática, ¿sí? O sea, una cosa es una cosa es una cosa y otra ¿Y cuál es cosa la es diferencia? otra. Porque hay una función cuadrática que es al cuadrado. Y me imagino que aquí es cualquier número donde sea x mayor a 0. Encontré algo. ¿Cómo así? ¿A cuadrado? Si a ti te dicen a cuadrado, ¿quién es A? Tú me estás diciendo a cuadrado, aquí ¿quién es A? A cuadrado es x, ¿no? X al cuadrado, para la parábola normal, la de origen 0. Sí. No, es que una cosa, es que mira, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso lo dijo un filósofo. ¿Sí saben qué filósofo dijo eso? La verdad, profe, mi filosofía me fue asqueroso, así que la verdad no sé. Eso lo dijo un filósofo llamado Homero Simpson. Entonces, Ya. una cosa es esto, x al cuadrado, y otra cosa es 2 elevado a la x. Esta es una parábola, esta es la función cuadrática, mientras que esta es una función exponencial, que es lo que voy a aclarar aquí. O sea, Ya entendí. nota que en la exponencial la x se encuentra acá como, la x está como exponente, en cambio aquí la x está como base. Ya entendí, profe, gracias. ¿Sí? Sí, una cosa es una bola negra y otra cosa muy diferente es una... Bueno, ustedes me entienden. Entonces, y igual a la x, donde a es que... ¿Alguien llegó? Y igual a elevado a la x, donde a es un número que tiene que ser mayor que ¿qué? Mayor que 0. O si no, no podemos. ¿Sí? O sea, si ustedes intentan aquí graficar poniendo esta como si fuera un número negativo, miren, voy a hacer el experimento acá. Miren, voy a poner la gráfica de y igual a menos 2 elevado a ¿qué? Elevado a la x. No me lo grafica GeoGebra. Entra en contradicción GeoGebra. Creo que se bloqueó. Se me bloqueó el GeoGebra por poner esa cosa. Miren, no hace ninguna gráfica, dice. No lo entiendo. ¿Qué quiero hacer? Creo que se me va a explotar el computador. No. Miren, no hizo nada. No hay nada por aquí, nada por allá, nada por aquí, nada por allá. ¿Sí? No se puede hacer esa gráfica. Entonces la base tiene que ser un número que mayor o igual a qué? A 0, ¿vale? Entonces miren lo que vamos a hacer, muchachos. Ustedes van a hacer esto, vamos a hacer esto ahí. Aquí vamos a hacer dos gráficas, ¿sí? Una la vamos a hacer en rojo y la otra la vamos a hacer en azul. Entonces hagamos la gráfica de esta. Háganse la gráfica de y igual a 2 a la x, ¿sí? Y háganse la gráfica de y igual. Como venimos, necesito que hoy me rinda. Sé que nos toca hacer rápido las cosas. De un medio elevado a la que, de un medio elevado a la x. Entonces, ¿cómo sería, muchachos? Le vamos a dar valores a qué? A x y obtenemos un valor para la que, para la y, ¿sí? Entonces, démosles estos puntos. Vamos a darle el -1, el 0,
y el 1. ¿Sí? Y aquí también, X y Y. Entonces vamos a poner el menos 1, el 0 y el 1. ¿Cómo sería? Reemplácenlo aquí y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto es 2 a la menos 1? Es un medio, profe. Muy bien. Este es un medio. El 0 1, Es 1, y el 1. 2, 2, Perfecto. Ahora acá, un medio a la menos 1, ¿cuánto da? 2, Muy bien, 2. ¿Sí? Cuando reemplazo el 0, ¿cuánto me da? 1, 1. ¿Sí? Y cuando reemplazo el 1, un medio. un medio. Muy bien. Entonces hagamos las gráficas de las dos en el mismo plano, ¿sí? Entonces trazo una recta por aquí, patatín, y trazo una recta por acá, patatán. ¿Sí? Y vamos a darle aquí valores. Esta me quedó muy grande. Tracémosla como por aquí ya. Yo creo que ahí. Entonces démosle valores a esto. Entonces acá tengo el ¿qué? El menos 1, por acá tengo el menos 2, por acá tengo el 1, por acá tengo el 2, por acá tengo el 1, por acá tengo el 2, por acá tengo el 3, por acá tengo el 4, por acá el 5, bueno, así sucesivamente. Entonces, eje X, eje Y. Entonces, ¿cómo nos quedan las gráficas? X y Y. ¿Cómo nos queda la primera? La de rojo. Cuando es menos 1, ¿da cuánto? Da menos un medio, ¿no? Es como por aquí, ¿no? ¿Sí o no? Cuando es 0 me da 1 y cuando es 1 me da ¿cuánto? 2. Y si fuera 2, ¿cuánto da? Si le hubiera puesto acá el 2, ¿cuánto me da 2 a la 2? 4. 4. ¿Sí o 4, no? ¿no? 4, sí. Entonces miren cómo es la gráfica. Miren cómo es la gráfica. Ay, madre, aquí es donde empieza Cristo a padecer. Quedó torcido eso. Madre. Ay, ay, ay. No, de todas formas quedó torcido, ¿no? Pues mejor pulso que yo sí tiene, profe. Tengo puro pulso de maraquero. Bueno, ustedes me entienden. Esperen y me acomodo. Esperen que esto tiene su técnica. Es que se me dañó la pantalla del computador y tengo aquí una pantalla. Tengo el televisor y se me dificulta. Listo. Ahí está, por fin. Esa es la gráfica de y igual a ¿qué? A 2 elevado a la x. ¿Sí? Ahora grafiquemos la azul, muchachos. Grafiquemos la azul. Borremos acá esto, bloqueemos la calle y grafiquemos la azul. La azul es que cuando es menos 1 nos da ¿cuánto? Nos da 2, ¿cierto? Si hubiera reemplazado el menos 2, ¿cuánto nos hubiera dado? A ver. ¿Cuánto es un medio 4, elevado a la menos 2? Muy 4, bien, profe. 4. Muy bien. ¿Por qué? Miren lo que hizo Amy. Amy sí. Milady. No, Mi lady, profe. profe. Si no es Amy, es Milady, seguro. Mi lady, profe. Ah, sí, ¿ve? Entonces, mire, Milady hizo el recíproco 2 sobre 1 elevado a la 2 y luego elevó el cuadrado al numerador y el denominador y le dio 4. Muy bien. Entonces, eso va en azul, ¿no? Entonces, borration por aquí. Entonces, cuando es menos 2 nos da 4. Cuando es menos 1 nos da 2, ¿cierto? Cuando es 0 nos dio, ¿qué? 1. Y cuando es 1 nos dio un medio. Entonces, esto nos queda así. Madre, yo puedo. Ah, sí, puedo. Listo. Y esta es la gráfica de y igual a ¿qué? A un medio
elevado a la x. Entonces, a ver, ¿alguien podría decirme a qué conclusión podemos llegar? ¿Qué diferencia hay entre la roja y entre la azul? Que si Una es A creciente y otra es mayor a 1 decreciente. es creciente, y si está entre 0 y 1 es decreciente. Perfecto, esa plática del colegio no se perdió. Entonces, lo que él dice es cierto, miren, si quieren vamos a programarlo aquí en GeoGebra. Miren, vamos a poner aquí un deslizador. Lo voy a llamar el deslizador A, ¿sí? Obviamente este deslizador no puede tomar números ¿qué? Negativos, ¿sí? Entonces miren lo que voy a hacer, propiedades del objeto, propiedades del deslizador, lo voy a definir que tome valores positivos, o sea que tome el Profe, 0, pero ahí, exceptuando que A no puede ser 0, ¿verdad? Sí, pero vamos a mirar qué pasa cuando hace a 0. ¿Qué pasa si hace 0? ¿Qué graficaría? ¿Sí? Muy bien lo que acabas de decir. Y aquí voy a poner un incremento de 0,1. Miren lo que vamos a hacer. Un experimento acá. Todo sea por la ciencia. Y vamos a poner aquí la función y igual a ¿qué? A elevado a la ¿qué? A la x. Fíjense la gráfica. ¿Sí? A aquí está tomando el valor de 1.4. Miren que miren cómo es la gráfica a medida que se aumenta ¿qué? Miren cómo se comporta la gráfica a medida que se aumenta. Y miren dónde está cortando. ¿Será que el punto de corte cambia, muchachos? No cambia, profe. O sea, siempre es el mismo. Ah, qué chévere. Ahora miren esto. Pasémonos entonces ahora a un valor. Miren, un número que está entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando está entre 0 y 1? Entonces, si es 0, profe, va a ser una constante. Muy bien, cuando es 0 es la constante y igual a 0, mírenla ahí. ¿Sí? Y cuando es 1, miren, coloquemos el valor de 1. Ay, me pasé. ¿1 dónde está? 1. 1, miren, 1 es la constante y igual a 1. Y 0 es la constante y igual a 0. Pero cuando llega a 1, si me muevo hacia allá, es creciente. Estoy en 1. Pero si me Profe, ¿y muevo si hacia llega a allá, ser número negativo? acuérdate que no puede ser un número que negativo. ¿Te acuerdas que al comienzo de la clase dije, grafiquemos y igual a qué? A menos que. Sí, pero como tal queda. No, lo que pasa es que mira, si tú pones aquí un número negativo, ¿sí? Si tú pones aquí un número negativo, digamos en vez de 2 coloquemos menos 2, ¿sí? Si tú lo quieres elevar a la menos un medio, ¿cuánto daría? Sí, mira, hagamos en la calculadora eso. Raíz de menos un medio, ¿no? O sea, tienes menos 2 y lo vas a elevar. Mira el problema de un número negativo. Tienes menos 2 y lo vas a elevar a la un medio. ¿Sí? O sea, la base es negativa y la voy a elevar entonces a un medio. Raíz de menos 2. O sea, esa es la raíz de menos 2. ¿Y se puede sacar la raíz de menos 2? No, No, Por son matemáticas. sería polos número reales, no. complejo. Sería un número complejo, muy bien. ¿Sí? Entonces se sale del conjunto de los reales, o sea que ya no lo puedes ver. No lo puedes ver en la Ah, realidad. dale, ya entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Bien. Pero buena pregunta, muy bien. Estos muchachos de este grupo es muy pilo. Profe, Rocha escribió en el chat que ya se pudo conectar, que se le dañó el celular. Sí, ya vi. Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Entonces, básicamente, pues se llega a esta conclusión que está acá. Yo les pongo aquí el resumen. Esperen que carguen. Yo les tengo que compartir esto. Es que es muy pesado, porque las gráficas las hice en GeoGebra. No sé cómo disminuirle el peso a este PDF. Profe, En el una los pregunta. PDF, profe, ¿no? ¿Qué? Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Digamos, en la función que usted mostró de menos 2 a la x, ¿no se podría reflejar la función 2 a la x? Digamos, para sacarla más rápido. O sea, que tú dices que una es el reflejo de la otra. Sí, Sí, una es el reflejo de digamos. la otra. Sí, una va a ser el reflejo de la otra. Eso nos vamos a dar cuenta cuando veamos transformaciones. Que espero la siguiente clase ya estar viendo transformaciones con ustedes.
Pero sí, una es el reflejo de la otra respecto al eje ¿qué? Respecto al eje Y. Sí. Entonces, miren, muchachos, este sería el ¿qué? Este sería entonces nuestro resumen. Eso sería el resumen de la función ¿qué? De la función exponencial. Entonces, si el A está entre 0 y 1, como dijo su compañero, pues va a tener estas características, o sea, va a ser una gráfica que... Ah, bueno, miremos aquí, ¿cuál es el dominio de estas funciones? ¿Cuál es el dominio? ¿Los reales? Muy bien, el dominio es todos los números reales. ¿Y el rango? Desde 0 a infinito. ¿Incluyó el 0? Sí, ¿no? Naturales. ¿Incluyó el 0? Sí, porque puede ser constante. No, a ver, dígame un punto que tenga como Y0. No, porque sería una Uno, asíntota, ¿no? O siempre sea, hay uno. Perfecto, esa es otra cosa que les quería el, eje- mencionar. el Aquí en eje 0, X es una asíntota. estas gráficas, el eje X sería una asíntota. O sea, ellas nunca van a cortar ese... Eso es un límite. Sí, o sea, ella baja, pero nunca lo corta. Sí, de pronto alguien dice, no, pero yo no creo eso, en algún momento lo tiene que cortar. Pero miren, hagamos el intento. Vámonos hacia allá. Ay, ahí parece que lo corta, ¿cierto? Pues miren, le voy a dar un zoom. Acérquelo. Vamos a acercarlo. Y madre. ¿Será que no lo puedo acercar más? Esperen a ver si puedo hacer esto. Ah, sí, yo puedo seleccionar un área. Miren, vamos a hacerlo por la ciencia. Diga madre, aún así no me alcanza. Ve. Por más que lo alargue, seguro ahí va a haber una distancia. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para volver otra vez toda la normalidad? Me va a tocar cambiar de plano. Uno nuevo. Bueno, entonces el rango sería ¿de dónde? ¿Incluyo el 0 entonces, muchachos? No, No, es sin incluir el 0. Es de 0, ¿hasta qué? Hasta infinito. ¿Sí? Sin incluir el qué. Sin incluir el 0. Entonces, ¿y cuál es lo que las diferencia? Que cuando que esta que está acá es una gráfica que esta es decreciente, ¿cierto? Va a ser cuando el A sea un número entre 0 y 1. En cambio, esta va a ser ¿qué? Creciente. Creciente. Bueno, y automáticamente yo les pregunto por esta gráfica. ¿Ustedes qué creen que va a ser esta gráfica? ¿Cómo será la gráfica de y igual a e a la x? ¿Es de la forma 1 o de la forma 2? O sea, estaremos en esta. de la 1, si no. ¿Por qué de la 1? El número es 2. Muy bien, 2.7, ¿no? 7, eso. Eso, entonces sería sí, en el caso este. Claro, muy bien. Miren la gráfica de y igual a de la exponencial. Esperen y cuadro el eje. Esperen y cuadro aquí la vista gráfica. Quiero que sea negrita. Aquí van a aprender harto GeoGebra. Quiero que este sea negrita, que tenga un trazo de esta forma y que los números estén en negrita. Ya. Uy, ¿qué pasó? Esperen que no quedaron los ejes que quería. Negrita. Ya. Así me gusta. Miren, vamos a graficar esta. Y igual a e a la x, la función exponencial e a la x. Miren cómo queda.
¿Sí? Profe, pero una pregunta, ¿siempre va a ser corte con y en 1? Siempre va a ser en 1. Alguien que nos diga por qué. Buena pregunta. Alguien que nos diga por qué va a ocurrir siempre eso. Porque todo número elevado a la cero da 1. Perfecto. Esa es la respuesta. Porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, esta es la gráfica de y igual a e a la x. Es creciente. ¿Sí? Bueno, rápidamente, ¿cuáles son los pasos para graficar una función exponencial? Pues yo uso la técnica, yo le llamo la técnica de los 3 puntos. ¿Sí? Pasos para graficar. Pues ya se sabe un punto que va a ser siempre el 1, ¿no? Muy bien. Pasos para graficar una función exponencial. Pues el primer paso pues, es tener la función exponencial, ¿sí? Y igual a la x. Y pues que la sea un número mayor que c. ¿Sí? Y lo siguiente pues es hacer una tabla. Entonces, ¿cómo hace la tabla? Pues pone x y pone y. Acá siempre va a poner el -1, acá siempre pone el 0 y acá pone el 1. Ya sabe que aquí siempre le va a dar ¿qué? El a. Acá le va a dar 1. ¿Qué? Qué pena. Aquí siempre le va a quedar el recíproco de a. ¿Sí? Acá siempre le va a quedar el recíproco de a, o sea, 1 sobre a. Acá siempre le va a quedar ¿qué? 1 y acá siempre le va a quedar el a. ¿Sí? Si quieren, háganlo con y igual a la x. Mire. Profe, ¿me puedo explicar otra vez? Me perdí un poquito. O sea, mira, siempre haces una tabla con -1, 0 y 1 para graficarla. ¿Sí? ¿Cuánto es a a la -1? Pues 1 sobre a. ¿Cuánto es a a la 0? 1. ¿Y cuánto da a la 1? Pues a. Entonces, mira, Ah, aquí lo voy a listo, hacer. profe, ya Aquí, entendí. ¿sí? Aquí lo voy a hacer con la exponencial. Mira. Hagamos la tabla de la exponencial. -1, 0 y 1. Cuando reemplazo el -1 queda 1 sobre e. Cuando reemplazo el 0 da 1 y cuando reemplazo el 1 da e. Entonces, miren que cuando reemplazo el -1 aquí, me da 1 sobre e. Miren. Es un número entre 0 y 1. Cuando reemplazo el 0 me da 1. Y cuando reemplazo el 1 me da e, miren, que es 2. ¿Qué? Como dice su compañero, 2.7. Y ya, con esos 3 puntos, si ya sé que es creciente o decreciente, la grafico. Profe, o sea, cuando elevo a la 0, me da 1 siempre, ¿cierto? Cuando le vas a la 0 siempre da 1. Muy bien. Sí, Sí. gracias. Eso fue una propiedad de la potenciación. ¿Sí? Entonces siempre vamos a reemplazar el -1, el 0 y el 1. Y la gráfica puede ser, ya sabemos que siempre va a cortar aquí en 1. Ella puede ser que creciente así, o puede ser decreciente así. Y ya. ¿Sí quedó claro, muchachos? X y Y. Sí, señor. Y listo, ya salimos de la función exponencial. Vamos rápidamente entonces ahora con la función que... Uy, ¿yo por qué dejé este espacio acá? ¿Logarítmica? Sí, vamos aquí para la función logarítmica. Logarítmica. Entonces, una función logarítmica, muchachos, es una función de la forma y igual a logaritmo en base a de x. ¿Mm? Aquí puedo ver esto rápidamente porque ustedes ya son unos duros en logaritmo. Pero lo mismo, vamos a hacer un experimento. Entonces, vamos a hacer la gráfica en rojo de y igual a... ¿Qué me invento acá? Y igual a logaritmo en base 2 de x. Y vamos a hacer en azul la gráfica de y igual a logaritmo en base 1/2 de x. Y aquí vamos a poner una x y acá una y. Acá voy a poner 1/2, 1 y 2.
Y acá también vamos a hacer X y Y. Y vamos a poner 2, ¿qué? No, también un medio, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían los Y's para cada uno? Menos uno, perdón, profe. Logaritmo en base 2 de un medio, ¿cuánto da? Menos uno. ¿Por qué? Porque es el logaritmo en base 2 de qué? El logaritmo de la división es la resta de los logaritmos, ¿no? Logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de qué? De 2. Este logaritmo en base 2 de 1 da 0. ¿Sí? Y logaritmo en base 2 de 2, ¿cuánto da? 1. 1. No, Entonces 0 menos 1, ¿cuánto da? Menos 1. es uno. Muy bien, aquí es menos 1. Y cuando lo haga con el 1, logaritmo en base 2 de 1, 2 aquí lo leo para que me dé 1. 0. Y acá logaritmo en base 2 de 2. O sea, 2 aquí lo leo para que me dé 2. A 1, profe. 1. 1. Muy bien. Acá, logaritmo en base un medio de un medio. Da 1. Logaritmo en base un medio de 1. 0. No. Sí. Un medio que lo leo para que me dé 1. Ah, sí, 0. 2. 0. 0. Y acá, logaritmo en base un medio que dé 2. Un medio que lo leo para que me dé 2. Y medio. 2, 1. No. Menos 1. Bueno, vamos a hacer eso. Logaritmo en base un medio de 2. Profe, es menos 1. ¿Por qué? ¿No sería la Porque- inversa ahora? Sí, profe. Muy bien, pero ¿cómo lo hacemos con un paso lógico? Esto se puede escribir como logaritmo natural de 2 sobre el logaritmo natural de ¿qué? De un medio. Y este se puede dejar como logaritmo natural de 2 sobre ¿qué? Logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 2, sí, porque la O sea, logaritmo, te linda, pero es que yo no voy a irme, ¿verdad? logaritmo Yo me voy natural a de ir en 1. pijama de Spider-Man. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto da, muchachos? Más será que se nota si me voy sin bañarme. Oye, ¿y ese micrófono prendido? Muchachos, logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 1. No, ¿cuál es el logaritmo natural de 1? 0, si no estoy mal, profe. Logaritmo natural de 1. Eso es como si fuera en base E, ¿no? Ah, ok. Es 0. ¿Sí o no? Entonces queda logaritmo natural de 2 sobre menos logaritmo natural de 2. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Menos que Menos 1. menos 1. Ahí está demostrado. ¿Se acuerdan de esta propiedad de aquí a acá? Sí, la propiedad de cambio de base, la del señor este que se quedó ciego. La foto que tengo en el grupo. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces ya con todo esto, muchachos, hagamos entonces la gráfica para ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo serán estas gráficas? Entonces trazo el eje X y trazamos por acá el eje Y. Y miremos entonces cómo nos quedan estas gráficas. Chin, chin, chácate por acá y chácate por acá. Entonces acá sería el 1, por acá sería el 2, por acá sería el 3, por acá sería el menos 1, por acá sería el menos 2, por acá es 1, 2, 3,
y acá es -1, -2, -3. ¿Listo? Bien. ¿Cómo serían las gráficas? A ver. Hagamos la roja. Un medio -1, ¿sí? Cuando es un medio, nos da ¿qué? -1. Cuando es 1, da ¿qué? Da 0. ¿Sí vamos bien o no? Sería decreciente, ¿no? Esa Y, gráfica. y cuando es 2, nos da 1. O sea que esa gráfica es como así. Acá es donde empieza Cristo a padecer. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! No, tampoco. Entonces toca así. Tampoco. Madre. Pero lo hacemos mejor. Listo. Esta sería una, la roja. ¿Y la otra cuál sería? Cuando es un medio es 1. Cuando es 1 es 0. Y cuando es 2 es ¿qué? Es -1. La otra es algo como así. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Que una es creciente y otra decreciente. Bueno, sí, también. Que una es creciente y otra es La decreciente. roja A es mayor que 1. Muy bien, aquí la es mayor que 1 y en la otra. Y en la otra es menor que 1. Muy bien, entonces vamos a ver eso, vamos a hacer eso con un deslizador. A ver qué está pasando. Borrar. Creemos un deslizador que va a ser la base, que vamos a llamar A. Ah, se me olvidaba decirles una cosa. Aquí también pasa lo mismo, muchachos. Esta A, ¿dónde? Donde el A tiene que ser un número que estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Estrictamente mayor que 0. Vamos aquí a propiedades de este deslizador. Voy a ponerle 0 a ver, para que miremos a ver qué pasa cuando le pongo el 0. Y démosle acá 10 con un incremento de 0.1. Listo. Ya creé mi deslizador y vamos a ver cómo serían todas las gráficas de y igual a logaritmo. Miren, acá yo le doy la base, acá le puedo escribir la base y acá le escribo la x. Esa es la sintaxis de GeoGebra. Entonces miren cómo es las gráficas. Miren la gráfica cuando está entre 0 y qué, entre 0 y 1. Pero cuando es 1, ¿qué pasa? Queda constante. Miren, 1, ¿qué pasó? No existe. No, ni siquiera se muestra. No es nada, es un conjunto vacío. ¿Sí? Y miren, ¿y cuando es 0? Cuando es 0 sí queda la recta y igual a qué? A 0. Pero cuando es 1, se desaparece. No es posible. ¿Por qué, profe? Porque tendrías que decir x a qué lo elevas para que te dé 1. 0. X a qué lo elevas para que te dé 1 es 0. Si lo elevo a 1. Si elevo 1 a la 1, me da 1. No, mentira, no, es que la base aquí es 1. Lo que me estaría preguntando es 1 a qué lo elevas para que te dé la x. No es posible. ¿Sí me entiendes? Sí, ya entiendo. Mira, Ok. aquí cuando le pones 1, supongamos que aquí pones 5. Entonces te estarías preguntando 1 a qué lo elevas para que dé 5. No se puede. No se puede encontrar un número, ¿sí? 1 no lo puedes elevar a un número para que te dé 5. No lo puedes elevar a ningún número que te dé 5. Porque ya 1 elevado a cualquier número siempre va a dar ¿qué? No, profe, 1 a lo medio es 1, ¿verdad? 1 a la medio es 1, 1 a la 5 es 1, 1 a la pi es 1. 1 a la menos 1. 1 a la menos 1 es 1. O sea, 1 elevado a cualquier número es 1. Y tú le estás exigiendo que te dé el número que quieres, entonces no se puede. Sí, entra en conflicto, entonces no te muestra gráfico. Ok. ¿Sí? Pero miren que cuando cojo un número mayor que 1, ¿cómo es la gráfica? ¿Qué característica tiene? Es que es creciente. Es creciente para todos los números que... Y miren que ella se va como aplanando cada vez más, ¿no? ¿Sí? Esto era lo que estaban diciendo con el coronavirus, que querían disque aplanar.
¿sí? Aplanar la curva, ¿sí? Usted mira así la curva de ladito y ve que está toda plana, así muy plana, aplanando la curva. Se aplanó la curva. ¿No vieron esos memes de que se aplanó la curva? No, no, la verdad no. ¿No? Que mostraron a una muchacha y decían, ay, que se aplanó la curva. Ahí sabes. Si se aplana la curva está creciendo más, entonces. Y acá, miren que cuando está entre 0 y 1, ¿qué pasa? La gráfica es decreciente. ¿Listo? Y otra cosa, ¿se pueden dar cuenta de algo? Siempre cortan en donde el eje X. En 1. En 1, muy bien. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya entendieron cuál es la función exponencial? Ahora vamos a con resumen. Profe, y logaritmo natural. Vamos para allá. El resumen se les tiene acá. Con logaritmo natural y todo. Alguien que me diga por qué el logaritmo natural es así. O sea, el logaritmo natural es de la forma 1 o de la forma 2. De la forma 1 es creciente. Porque el logaritmo natural es logaritmo en base E y E es de 2.7. Perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Sí vieron lo que dijo su compañero? Esta gráfica es así, es creciente. O sea, esta es creciente, porque acuérdense que el logaritmo natural de X yo lo puedo describir como un logaritmo en base E. Y luego este número, ¿sí? Cae en este caso, cuando X es mayor que 1. ¿Sí? Entonces siempre van a cortar en 1. Siempre van a cortar en 1 en el eje X. ¿Sí? Y esta va a ser, esta de acá, esta es creciente, ¿cierto? Y esta va a ser, ¿qué? Decreciente. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más podemos decir? Y bueno, y esta va a ser decreciente cuando el A esté entre 0 y 1. O sea, el numerito que esté aquí, cuando esté entre 0 y 1 es decreciente. Y cuando sea mayor que 1 va a ser creciente. ¿Vale? Ese es como el resumen. Bueno, ¿cuál sería el dominio de estas funciones? ¿Alguien me podría decir cuál sería el dominio? El dominio. Todos los reales, ¿no? ¿Será que es todos los reales? Los reales positivos porque es la Reales inversa positivos, de la sí. exponencial. ¿Y los reales positivos incluyendo el 0 o sin incluir el 0? Sin incluir el 0 porque es la Incluir. asíntota. Muy bien. Estas ahora tienen una asíntota. Es en el eje ¿qué? El eje Y. El eje Y va a ser asíntota. Nunca cortan al eje Y. Si quieren háganlo en un programa y acérquenlo y van a ver que nunca lo va a cortar. O sea, no hay un punto que tenga como Y. No hay un punto, nunca van a poder encontrar un punto en esta curva que tenga el Y 0. Mírenlo. Háganse la pregunta. ¿Cuándo la Y va a ser 0? No es posible. No es posible encontrar un número un exponente. Cuando la base es 0. Bueno, cuando la base es 0 podría ser, pero acuérdense que cuando la base es 0. Ah, bueno, sí, cuando es 0, sí tienes razón. Esa sería la única posibilidad. Cuando sea 0, sí. Pero yo dije al comienzo que la era ¿qué? Mayor que ¿qué? Que 0. 0. Entonces ya, lo descartamos. O sea que el dominio va a ser ¿qué? Sin incluir el 0. Sí, el dominio de estas funciones es sin incluir el 0 hasta ¿qué? Abierto en 0 hasta infinito. Y el rango. Todos los reales. Muy bien, el rango sí son todos los reales. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para graficar estas funciones? Se los voy a escribir aquí. Se llama la técnica de los 3 puntos. Pasos para graficar. ¿Sí? Pasos para Recuerde graficar con un profe. una función que
logarítmica. Entonces, los pasos para graficar la función logarítmica es, pues lo primero es tener una función logarítmica, ¿no? O sea, y igual a logaritmo en base a de x, con a un número mayor que 0. Después de que tengo eso, entonces colocamos acá el x y colocamos acá el y. Entonces acá siempre van a poner 1 sobre a. Acá siempre van a poner el 0. 1 sobre a. Ah, no, 1. 1 sobre a. Siempre ponen 1 y acá ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando reemplacen, cuando hagan logaritmo en base a de 1 sobre a? ¿Cuánto va a dar? Este siempre va a dar menos 1, ¿no? Cuando coloquen logaritmo en base a de 1, les va a dar ¿qué? 0. De un medio. Y este les va a dar 1. Profe, el primero es el recíproco. De un medio va a ser un menos 1. Si es Sí, cualquier porque- valor. Sí, claro, porque la pregunta es, ¿a qué lo elevo para que me dé el recíproco? Pues a la menos 1. Ah, ok. ¿Sí? Y cuando hagan esa gráfica, entonces, cuando hagan esa gráfica, esto es x, control Z, bueno, por acá va a quedar un x. Ay, madre. Acá queda un x y acá queda un ¿qué? Un y. Y acá ponemos 1, acá 2. Bueno, digamos que por acá está el a y por acá está menos a. Bueno, no sé. No, no. 1, ¿no? Bueno, tomé otra escala y bueno, entonces la gráfica puede ser así. Ya sabemos que siempre van a cortar en 1, ¿no? Entonces la gráfica puede ser de esta forma. Puede ir de esta forma. O la gráfica puede ser de esta forma. Cualquiera de las dos. ¿Perfecto? Puede ser creciente o decreciente. Y listo, yo creo que ya salimos de la función que logarítmica, ¿vale? Bien, ¿qué otra me hace falta por ahí? Bueno, vamos para las funciones que trigonométricas, ¿sí? Vamos a salir de esta rapidito. Acá. Pero vamos a hacer aquí rápidamente un repaso de trigonometría, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de... Bueno, un repaso de trigonometría. ¿Qué aprendieron ustedes en trigonometría? Seno, coseno, tangente, cotangente, Identidades. secante, cosecante, identidades. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Por tener un ángulo completo de 180 grados. Bueno, voy a empezar desde aquí mejor. Hagamos una clasificación. Rectángulos. Rectángulos, equiláteros. ¿Sí saben por qué se llama Isósceles. ¿Sí saben de dónde viene la palabra Isósceles. trigonometría? De triángulos y de geometría. Muy bien, es la ciencia que estudia, es el estudio de los que. Es la ciencia que va a estudiar los triángulos. Pues en trigonometría los triángulos son los oblicuángulos que enseñan. Sí, es el estudio de los triángulos, muy bien. Y los triángulos, entonces, hay una clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas. ¿Según el qué? Se pueden clasificar según la medida de qué. Del ángulo. Del ángulo.
según la medida de los lados, pero también se pueden clasificar según la que. La medida de sus ángulos. La medida de los ángulos, muy bien. Una cosa, la trigonometría es la ciencia que estudia los triángulos, pero también estudia las razones que hay entre los lados y los ángulos. ¿Sí? Entonces, miren, busquemos en internet cómo se clasifican. Clasificación de los triángulos según sus lados. Sí, miren, ahí ya me aparece. Entonces acá me aparece una imagen. Copiémonos esta, no me voy a poner a hacer esos dibujos. No, esa no me gusta. Esta sí me gusta. Esta está. Esta es para niños de... Entonces, miren, según la medida de sus... Según la medida de los lados, miren cómo se clasifica. Y según la medida de los ángulos, miren cómo se clasifica. Profe, pero ahí no está el oblicuo ángulo. Sí. Es el mismo obtusángulo. Es que es obtusángulo. Oblicuo ángulo, yo nunca había escuchado la palabra. Oblicuo ángulo son los que no tienen ningún ángulo igual. Eso se llama escaleno. Oblicuángulo. Vamos a ver si la palabra existe. Esa palabra no existe. Ah, no, sí, ¿Cómo que no? Mire el oblicuángulo. cuarto. Oblicuángulo. Triángulo oblicuángulo. Con los datos de la siguiente figura determine el valor del lado C. Ah, bueno, sí. Entonces, Son ¿cómo por que se las les llama? razones trigonométricas. No, los oblicuángulos entonces son estos mismos. Son los escalenos. Escaleno o oblicuángulo. Entonces, miren este triángulo se llama escaleno porque todos los lados miden lo mismo. Y hay un teorema de la matemática que dice que si todos los ángulos de un triángulo miden lo mismo, si todos los lados miden lo mismo, todos los ángulos también miden lo mismo. Entonces, a ver, alguien que me diga entonces cuánto miden los ángulos. Ahí me dirían 60, profe. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Mi lady, sí, ¿no? Porque ¿Por la qué, suma milady? interna de los ángulos de un Eh, triángulo tiene que dar 180. Perfecto, milady, ¿sí? Milady nos dice, Sí, claro, es profe. que la suma de todos los ángulos internos del triángulo debe ser 180. Por lo tanto, entonces cada ángulo de estos, cada ángulo que está ahí, tiene que ser ¿de qué? Cada ángulo que está acá tiene que ser de 60 grados. Muy bien. ¿Sí? O sea, el teorema dice esto. Si el triángulo es ¿qué? Es equilátero, es un camino de ida y regreso. Esto se demostró ya así. De ida y regreso. Si el triángulo es equilátero, es también equiángulo. ¿Sí saben qué significa la palabra equi, no? No. Igual. Equi viene de equidad, igual. ¿Sí? Entonces, equilátero y látero viene del griego bueno, lado, eso es lado. Lado. Entonces, equilátero significa lados iguales, equiángulo, ángulos iguales. Entonces, si es equilátero, equiángulo, y si es equiángulo, es equilátero. ¿Sí? Y luego tenemos el triángulo isósceles. Venga, pero todos estos triángulos parece que fueran todos igualitos, ¿no? Sí. Sí. Y luego tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se supone que tiene solamente dos lados iguales y uno diferente. Y ocurre algo interesante,
que estos ángulos que están opuestos a los lados que son iguales van a medir ¿qué? Lo mismo. 45. O sea, si el triángulo es isósceles, él va a tener ¿qué? Dos iguales, uno diferente. Él tiene dos ángulos iguales. No se dicen iguales, se le dicen, la palabra específica es congruente. ¿Sí saben por qué es congruente? Porque son iguales. En geometría no se le dice iguales, se dice congruente. Por lo siguiente, miren, ¿por qué no se puede usar la palabra igual y toca usar la palabra congruente? Por lo siguiente, si dos personas tienen la misma estatura, entonces decimos que las personas son iguales. No, ¿Qué es lo que es igual en ellas? la estatura. La estatura. Entonces la palabra congruente está diciendo son iguales, pero en la medida. ¿Sí? Entonces estos dos ángulos no puedo decir que son iguales, son congruentes. Porque para que sean iguales, este tendría que estar encima de este y en el mismo sitio, en el mismo lugar y todo. No, este está aquí, son diferentes. Lo que es igual en ellos es la medida. Entonces por eso decimos la palabra congruente. ¿Ok? Eso es algo de cultura general de geometría. Entonces, miren, esto es un teorema también que se demuestra. Si es isósceles, tiene dos ángulos congruentes. Y si seguro tengo un triángulo que tiene dos ángulos congruentes, es isósceles. Y el otro se llama el oblicuo ángulo del escaleno. Si es escaleno, miren, isósceles lleva tilde. Si es escaleno, seguro todos sus ángulos son diferentes. Esto también está demostrado en la geometría. O sea, hay una relación entre ángulos y lados de triángulos. Entonces, si es escaleno, entonces todos sus ángulos son ¿qué? Son de diferente ¿qué? Medida. ¿Ok? Bueno, y para que entiendan esto según los ángulos, pues yo quiero que me recuerden ustedes cómo miden los ángulos. Esto es un ángulo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Cuando ustedes tienen este ángulo, que es así, el ángulo de 90, ¿cómo se le llama este ángulo? Ángulo recto. Perfecto, ese es el ángulo recto. Y todos los que son menores que un ángulo recto, ¿cómo se les llama? Todos los ángulos menores que un ángulo recto, ¿cómo se les llama? Ángulos agudos. Muy bien, esa plática del colegio no se perdió. Y todos los ángulos que son mayores que 90, ¿cómo se les llama? O sea, todos estos. Obtuso. Muy bien. ¿Y cómo se le llama al ángulo que es de 180 grados? Llano. Muy bien, el ángulo llano. ¿Y cómo se le, entonces, si sabe mucho, entonces, cómo se le llama al ángulo que es mayor que 180 grados? O sea, todo este de aquí a acá. No, esa No, plática hasta ahí llegué, profe. se perdió esa plata. Ángulos mayores que 180 grados, ¿cómo se les llama? Se me olvidó el nombre. ¿Extendidos? No, se me olvidó. ¿Experimentarios? No. Cóncavos. Cóncavo. Ah, estaba buscando en internet, ¿no? Sí, es que ese sí no sabía, profe. Ese sí se la debía. Y todo el ángulo de aquí hasta acá. O sea, el que vuelve y hace esto y llega otra vez. Ángulo completo. Ángulo completo. Bueno, tú le pusiste completo. ¿Seguro que es completo? No. Ángulo perigonal, creo que es. Alguien que busque ahí en internet, le pregunta a Google. Completo, yo lo conozco, profe. ¿Sí? Bueno, entonces llamémosle completo o perigonal, listo. Entonces miren esto. Este O triángulo. ángulo nulo, profe. ¿Ángulo nulo? Ah, bueno. Entonces nulo, perigonal, completo. Pues yo lo conocía también como completo. O ángulo entero también me sale acá. O ángulo entero. Bueno. Entonces miren todos los ángulos que tiene este triángulo. El acotángulo.
¿Qué tipo de clasificación tienen todos estos ángulos? Mayor que Todos 0 y son- menor que 90. Muy bien, o sea que todos son agudos. ¿Sí? Cuando todos los ángulos son agudos se llama acutángulo. ¿Sí? Miren este triángulo de acá. Este triángulo tiene un ángulo de ¿qué? 90 grados. Entonces, como tiene el ángulo recto, entonces recibe el nombre de rectángulo. ¿Se me fue el sonido? Está contestando una llamada, pero Ah, Aló, ¿me están escuchando ahí, muchachos? sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces este tiene un ángulo de ¿qué? De 90, es un triángulo ¿qué? Rectángulo, ¿cierto? Bien. Y este de acá que tiene un ángulo ¿qué? Un ángulo mayor a 90. ¿Y cómo se le llama ese ángulo? Obtuso. Obtuso, entonces por eso recibe el nombre de obtusángulo. ¿Listo? Pero adivinen la trigonometría, ¿en cuál de todos estos triángulos se va a enfocar la trigonometría? En el escaleno. No, En el equilátero. tampoco. El rectángulo. En el rectángulo. El En el rectángulo. rectángulo, profe. Este es el que estudian ellos. ¿Por qué? Porque después yo puedo coger cualquiera de estos, dividirlo en dos triángulos rectángulos y ya los puedo estudiar. Entonces, el triángulo rectángulo es el triángulo que más se estudia en la trigonometría. Y es tan especial el triángulo rectángulo que lo vamos a poner aquí. Miren, vamos a mirar aquí el triángulo. Vamos a mirar qué saben ustedes acerca del triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Qué saben ustedes acerca del triángulo rectángulo? Entonces, patatín, patatán y patatín acá. Listo. ¿Qué sabemos del triángulo rectángulo? Sabemos que este ángulo es un ángulo de ¿qué? 90 grados. Sabemos que este ángulo es de 90 grados. Muy bien. Llamemos a este ángulo teta. No, mentiras. Llamemos a este ángulo alfa. Alfa. Y llamemos a este ángulo teta, que normalmente se usan letras griegas, ¿no? Listo. Entonces, miren, a los dos lados que forman el ángulo de 90, ¿cómo se les van a llamar? A este lado y a este lado. Catetos. Muy bien. Esto recibe el nombre de cateto. Entonces, esto es un cateto. Esto es un cateto. Y este es otro cateto. Y el lado que está opuesto al ángulo de 90, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Esto se llama la hipotenusa. Muy bien. ¿Listo? Entonces, miren esto. Pero dependiendo del ángulo donde yo me pare, ¿sí? El cateto recibe un nombre respecto al ángulo. Este, por ejemplo, recibe el nombre de cateto opuesto a este ángulo. Opuesto. Y este recibiría el nombre de cateto ¿qué? Adyacente. Adyacente. Pero si me paro en este ángulo, este sería ahora el cateto ¿qué? Opuesto, y este sería el cateto adyacente. ¿Sí? Está al lado del ángulo. Es más, si este cateto no existe, pues no puedo construir el ángulo. ¿Sí? Se llama cateto adyacente. Vamos a ver si estos chinos ya me entendieron esto. Miren, voy a inventar aquí un triángulo. Ustedes me van a decir si eso es cateto o hipotenusa. Esto es cateto o hipotenusa. Cateto. Cateto. Cateto o hipotenusa. Cateto. Cateto. Cateto o hipotenusa. Hipotenusa. Hipotenusa.
Muy bien. Ahora me paro en este ángulo. ¿Este qué cateto sería el ángulo? Opuesto. Puesto. ¿Y este qué cateto sería? Adyacente. Adyacente. Muy bien, creo que ya entendieron. Estos chinos aprenden muy rápido. Listo. Quiero que me digan qué saben acerca de este triángulo rectángulo. ¿Cuánto debe dar teta más alfa? A ver, 90. ¿por qué? Porque 90 más 90 180. Muy bien, porque la suma de todo es 180. Tiene que dar 180. Y si ya este es 90, pues los otros dos deben sumar 90. Conclusión, si un triángulo es rectángulo, sus otros dos ángulos deben ser ¿qué? Agudos. Un teorema de la geometría plana. Porque hay geometría esférica, ¿no? ¿Sí sabían? No sabía. Dios mío, eso fue lo que dio origen a lo que se llama... Miren esto. Geometría esférica. En la geometría esférica no pasa lo mismo. Miren esto. Chévere, profe. Este es un triángulo en la esfera. Pero este de aquí es 90, miren. Y este de acá nos damos cuenta que también es 90. Y este también de aquí es 90. Por lo tanto, ¿cuánto da 90 más 90 más 90? 270. O sea que encontramos un triángulo en la geometría esférica cuyos ángulos, suma de los ángulos no da 180. O sea, solo es 180, pero en la geometría plana, no esférica. Pero bueno, por el que quiera puede seguir ahí profundizando. Profe, una pregunta. ¿Para esa esfera es que se usan las integrales triples? Sí, ahí entran integrales triples de todo. No, esa es una... Lo que pasó es que el hombre empezó pensando en la geometría plana y llegó un postulado de la geometría que se llamó, que es el quinto postulado, que dice, dada una recta y un punto externo a ella, por ahí pasa una única paralela. Pero los matemáticos con la geometría plana no podían demostrar ese teorema. No se podía. Tanto es así que Euclides en sus libros lo dejó de último y nunca lo pudo demostrar. Y él lo tuvo que colocar como una acción. O sea, algo que toca darlo por hecho porque no se podía demostrar con toda la construcción geométrica que él había hecho. Bueno, construcción geométrica, algebraica y de todo, porque ese man fue muy duro. Entonces, como él no lo pudo demostrar, lo puso como axioma, pero después llegaron matemáticos como Gauss, Lobachevsky, Riemann, y se dieron cuenta que en la geometría plana eso era así, pero que pues, se podían inventar muchas otras geometrías en donde eso no iba a ser así, y lo iban cambiando. Y surge la geometría esférica, la geometría hiperbólica, bueno, y así. Cualquier geometría me puedo yo inventar, realmente, modificando como yo quiera ese quinto postulado. Pero es esa manera ahí. Para el que quiera, lea, averigüe sobre geometrías no euclidianas. Es muy bonito. Eso fue las geometrías no euclidianas fueron en la historia de las matemáticas algo que dividió la historia de las matemáticas. Porque ahí los matemáticos se dieron cuenta si realmente, o sea, si realmente la lógica con la que se construían las matemáticas estaba bien hecha o no. Y se dieron cuenta que sí, que la misma lógica le dice a uno si va bien o va mal. Pero bueno, ahí se los dejo. Ese es un tema interesante. Miren esto, muchachos. Bueno, ¿y qué más saben ustedes del triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. Si la medida de este lado es A, la medida de este lado es B y la medida de este lado es C, entonces hay un teorema muy bien que se llama el teorema de ¿qué? De Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Y el teorema de Pitágoras sirve para cualquier otro triángulo o solamente para este? Solamente para ángulo recto. Solamente el recto. Esto es un teorema que para solo ángulos sirve... 90 grados. Perfecto, este teorema solo sirve para triángulos rectángulos, que es c cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. ¿Sí? El teorema de Pitágoras. Listo. ¿Y solo saben eso, el teorema de Pitágoras, o saben algo más acerca de estos triángulos? Teorema de seno y teorema de coseno. Bueno, sí. Pero antes de eso hay algo que ustedes Las saben también. razones, Perfecto. coseno, seno. Las razones. ¿Y por qué se llaman razones? Porque son el cociente entre dos lados del triángulo.
las razones trigonométricas, porque son el cociente de dos lados, muy bien. Miren y les explico por qué esto de las razones. Lo que pasa es que los matemáticos se dieron cuenta de lo siguiente. Tengo esta línea, tengo esta línea, tengo esta línea de acá. Tengo esta y tengo esta de acá. Tengo esta. Miren, tenemos un triángulo grande, pequeño y mediano, ¿sí? Tres triángulos ahí. Pues los árabes se dieron cuenta de lo siguiente, que si este ángulo no se era teta, ¿sí? Lo dejaban fijo. Se dieron cuenta que cuando dividían esta distancia sobre esta del grande, era lo mismo que dividir esta entre esta del mediano y era lo mismo que dividir esta entre esta del pequeño. Ahora cogían otras dos. Al coger la hipotenusa del grande sobre este cateto del grande, era lo mismo que dividir la hipotenusa del mediano sobre este cateto del mediano, la hipotenusa del pequeño sobre este cateto del pequeño. Y ellos dijeron, ah, qué increíble. Entonces ellos dijeron, no, pues no seamos tan bobos. Hagamos entonces unas tablas que se llamaron las tablas trigonométricas. Como ellos eran muy pilos. Ustedes se vieron la película el hombre que veía el infinito. ¿Cómo es que esta película de... El hombre que El hombre conocía que conocía el infinito. ¿El hombre que qué? Que conocía el infinito. Es el hombre que conocía el infinito. Ramanujan. Eso es muy bonito. Profe, pero el código Enigma no es bacana. Y Código Enigma también es muy bacano. Sí. Bueno, miren, ellos dijeron, no, pues anotemos más bien cuánto nos da la división de, o sea, le tenían que dar nombre a esas divisiones. Digamos, si dividían esto entre esto, tenían que darle nombre. ¿Sí? Y ya cuando a mí me decían, no, es que es el seno. Ah, o sea que es esta entre esta. No, es que es la tangente. Ah, entonces este entre este. ¿Sí? Entonces ellos le dieron nombres a esas divisiones entre dos lados. Y para los ángulos acá, digamos, ponían 10 grados, 20 grados, 30 grados, ¿sí? Pues ellos anotaban cuánto daba la división. Así cuando tenían un lado, podían hallar el otro, despejando en una ecuación. ¿Sí? ¿Sí me entendieron o no? Pero la pregunta es, muchachos, miren esta pregunta. Si este lado es A, este lado mide B y este lado es C, ¿cuántas posibles divisiones entre dos lados puedo hacer? Voy a ayudarles. A sobre C. ¿Qué otra puedo hacer? B sobre C. ¿C sobre qué? Sobre B. C sobre B. ¿Qué otra? A sobre B. A sobre B, listo. ¿Qué otra? Las recíprocas de esas tres. A, C sobre A, B sobre C y B sobre A. ¿Cuántas salieron en total? 6. Esas se llaman las 6 razones trigonométricas. Las 6 razones trigonométricas. Yo tengo por acá un resumen de derivadas. Se los voy a compartir ahorita. También quería hacer un resumen de física, pero nunca lo hice. Y acá están las 6 razones trigonométricas. Miren. Ahí están, se las voy a pegar acá. Ahí están las 6. ¿Sí? Imagínense que tienen acá un triangulito, mírenlo acá. Rectángulo, ¿no? Tienen aquí un triángulo rectángulo. Acá tienen el ángulo de 90.
Y entonces me voy a parar en este ángulo. Sí, me estoy parando en este ángulo. Entonces este automáticamente recibe el nombre de ¿qué? Del cateto ¿qué? Opuesto a ese ángulo. Opuesto. Y este recibe el nombre del cateto ¿qué? Adyacente. Y pues esto seguirá siendo la hipotenusa. Entonces, ¿a qué se le llama seno? A la medida entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿A qué se le llama coseno? A la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿A qué se le llama tangente? A la medida del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y para cada una de estas razones, muchachos, pues encontramos, como dijo su compañero, una razón que. Una razón que sería ¿qué? Intercambiando si intercambio el numerador y el denominador, ¿cómo se le llama? Una razón que. Inversa. Recíproca. 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 Inverso es diferente. Recíproca. Entonces, la recíproca del seno, yo siempre me he preguntado esto. La recíproca del seno la deberían llamar secante, ¿no? Pero no la llaman cosecante. A la recíproca del coseno la llaman secante. Y la de tangente sí la llaman cotangente. ¿Sí? O sea, uno pensaría que la recíproca del seno va a ser secante porque es más parecido el nombre, ¿no? Y la del coseno cosecante, pero no, aquí hay un cambio. ¿Vale? Entonces, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, secante hipotenusa sobre cateto adyacente y cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ok? Ahí creo que una mnemotecnia para aprenderse eso, ¿no? Esta. El socatoa. El socatoa. Ahí está. Entonces, el seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. ¿Sí? El socatoa. ¿Listo? Bien. Profe, pero una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en lugar de poner sen ponen sin? ¿Eso es en inglés o cómo? Sí. Lo que pasa es que en inglés, sí, en inglés es sin. Sí, este es en inglés. En inglés, los ingleses escriben así. Sin de teta. Pero esto es lo mismo que escribir para nosotros es seno. Ok. Pero es lo mismo. ¿Sí? Listo. Entonces miren esto. Y bueno, ¿y cómo encontraron entonces cuando yo pongo en la calculadora, cuando uno pone en la calculadora seno de qué? Seno de 30, ¿cierto? Porque dice que es un medio. ¿Cómo llegaron a encontrar eso? Pues miren esto. Pues esto se encontró de la siguiente forma. Dividiendo un triángulo equilátero en dos, creo que fue. Muy bien, sí. ¿Razones qué? ¿Cuáles son las razones trigonométricas para algunos ángulos qué? Para algunos ángulos básicos. Entonces, ¿cuáles serán las razones trigonométricas para unos ángulos básicos? Por ejemplo, querían el de 30. Bueno, pues primero hagamos el de 45. Miren esto. Supongamos que acá tengo un cuadrado, ¿no? Miren, acá tengo un cuadrado. ¿Qué le ponemos a los lados? ¿A o le ponemos al lado, o le ponemos alguna medida? 30. Supongamos que este lado mide 1, este lado mide 1. ¿Cuánto mide la hipotenusa? A ver. Usando el teorema de 2. Pitágoras. 2, ¿será? O sea, X al cuadrado es Sí, igual a profe. ¿qué? 2. X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado Raíz más 1 para al cuadrado. Entonces X al cuadrado va a ser igual a 1 mide más 1, 1. profe. No, espere. O sea, que X al cuadrado es igual a 2. Saco Y raíz es cuadrada en X ambos. igual a raíz de 2. ¿Y qué me da? Valor absoluto de Valor X es absoluto de 2 de eso.
pero sabemos que x es un número que, como es una distancia, es un número mayor que 0, entonces Ya. x es igual a ¿qué? A raíz de qué? 1,4. 1.41. Es decir, que esta x que está acá, esa x, miren, esto mide raíz de 2. ¿Sí o no? Sí, o 1,4. Pues. Y alguien que me diga, y ya todos saben que cuando uno traza la diagonal de un cuadrado, este ángulo que era de 90 se divide en dos ángulos de ¿qué? De 45. Perfecto, entonces esto es 45 grados y este también va a ser 45 grados. ¿Sí? Y entonces si yo quiero hallar el seno, si queremos hallar el seno de 45, entonces ¿qué sería? ¿Qué es el seno? Opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, entonces 1 esto entre va a raíz de 2. 1 entre raíz de 2, muy bien. Y ahora se racionaliza, se multiplica por raíz de 2 en el numerador y en el denominador. ¿Y qué me queda? Raíz de 2 medios. Raíz de 2 medios. ¿Y raíz de 2 medios a qué es igual? A 0.7071, bueno, es un número racional. ¿Sí? Y si hallo el coseno, Lo mismo. lo mismo, va a ser 1 sobre raíz de 2. Y si hago el mismo procedimiento, pues también me da raíz de 2 sobre 2. Y si hallo la tangente, ¿tangente qué es? Daría 1. Muy bien, porque sería 1 sobre 1, daría 1. ¿Ya? Y así sacaron la de 45. Y así para las otras también van a ver. Para 30, para 60, ¿sí? Creo que con 60 se construye un triángulo que... Bueno, hagamos la de 60. Miren, para 60 se hace un triángulo equilátero, porque así la única forma de que me salga un que... No debería estar hablando de esto, pero aquí nomás. Un repasito de trigonometría no hace daño. Entonces, Uno más. ¿se acuerdan que les acabé de decir que si el triángulo era qué? Que si el triángulo era qué? Era equilátero. Entonces, ¿cuánto medían sus ángulos? Que nos lo dijo Amy. 60. Todos son iguales. No, fue mi ley. 60 y- Ah, fue mi lady. Qué pena. Ganándose los créditos. Ella pelea por sus 60 y acá 60. Listo. Entonces, miren esto. Voy a trazar aquí. Borremos este. Sabemos que todos son de 60, ¿no? Pero necesito construir el triángulo rectángulo. Entonces, tracemos aquí este. Miren. ¿De qué? Para los que vieron geometría en el colegio no se la tumbaron. 90. Esto cae aquí con un ángulo de 90. ¿Cierto? Como este cae aquí con un ángulo de 90, entonces miren, démosle nombre, ¿qué medida le vamos a poner a los lados de este triángulo? Pues coloquémosle 1 y 1 y 1, igual la medida no importa, ¿no? Porque para cualquiera va a dar lo mismo. ¿Cuánto mide la altura? A ver. Esto sería x. ¿Y cuánto mide esta distancia de aquí a acá? Se sabe que la altura en un triángulo equilátero cae en la mitad del lado. O sea que este pedacito mide ¿cuánto? Un medio. Un medio. Y usemos el teorema de Pitágoras para hallar x. Entonces, un medio ¿qué? Un medio elevado ¿qué? Al cuadrado. Más Medio que, al cuadrado más 1 al cuadrado. digo, no, un medio al cuadrado más x al cuadrado es igual a ¿qué? A 1 al elevado, cuadrado. a 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces se llega a la conclusión que x al cuadrado es igual a ¿qué? A 1 al cuadrado menos un medio elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Y qué nos queda acá? Que x al cuadrado entonces es igual a 1 menos un ¿qué? Menos un cuarto. Luego x al cuadrado es igual a ¿qué? A 4 menos ¿qué? 4 menos 1 sobre 4, ¿sí o no? Entonces llegamos a la conclusión que x al cuadrado es igual a 3 cuartos.
Luego x, como x es positiva, va a ser la raíz cuadrada de 3/4, ¿sí o no? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y la raíz cuadrada de 3/4 es raíz de 3 sobre ¿qué? 2. Sobre 2. Entonces ya hallamos este lado. La x mide raíz de 3 sobre 2. Sí, este lado mide raíz de 3 sobre 2. Entonces ya con esto puedo hallar todo. ¿Cuál será entonces el seno de 30? Digo, de 60, qué pena. El seno de 60. Raíz de 3 medios entre 1. Muy bien, raíz de 3 medios entre 1. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? Raíz de 3 medios. ¿Y cuál es el coseno de 60? 1 medio entre raíz de 3 medios. 1 medio entre raíz de 3 medios. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto 1 medio entre raíz de 3 medios? Al hacer producto de extremos sobre medios queda 2 sobre 2 raíz de 3, ¿cierto? Se simplifica este 2 con este 2 y me queda 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Y al racionalizar, ¿qué me da esto? Raíz de 3 sobre ¿qué? Sobre 3. ¿Sí o no? ¿Sí me quedó bien? No, aquí está mal. Esta era la tangente. ¿Quién dijo 1 medio sobre...? Esto está mal. ¿Cuánto es el coseno? ¿Ah? ¿Cuál es el coseno? Coseno de 60. Pues, profe, me lo puse en una calculadora, me salía que era raíz de 1 medio por 5 menos raíz de 5 y todo eso sobre 2. ¿En la calculadora? Coseno de Sí, 60. pero no sé por qué me dio No, así. profe, el coseno sería 1 medio. Porque Coseno de sería 1 60. medio entre 1. Coseno de 60 es igual a medio. Sí, sería 1 medio entre 1, profe. Y el seno de 60. Y el seno de 60 da raíz de Raíz de 3 3 sobre sobre... 2. O sea, sí me dio bien. ¿Sí? No Me olvide falta es el coseno. Es que el que lo profe coseno, la si este tenía es el mal ángulo, cuadrada. el La coseno tenía. es cateto adyacente sobre ¿qué? Sobre hipotenusa, o sea, 1 medio sobre 1, y esto es 1 medio. ¿Y la tangente cuánto nos da? La tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Es raíz de 3 sobre 2 sobre ¿qué? Digo, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces da raíz de 3 sobre 2 sobre 1 medio. Entonces esto nos queda 2 raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Se simplifican estos dos, chin y chin, y nos queda raíz de ¿qué? Raíz de 3. Y bueno, y así mismo pueden también hacer el de ¿qué? Tarea, averiguar de ¿qué? Tarea. Averiguar. La de 90. Averiguar la estrategia para qué. Averiguar la estrategia. No, esperen. Averiguar cuál sería la estrategia, ¿sí? Para el ángulo de qué. Para el ángulo de, ya hicimos el de 60, ¿no? La estrategia para el ángulo de 30 grados, ¿vale? Pero todo eso que les acabo de decir, todo eso se resume, hay una tabla en la que se resume todo esto. Mírenla acá. Y es esta. ¿Sí? Esta tabla de acá. Esta tabla. Mírenla acá. ¿Sí? Entonces, noten esto. Miren cómo se llena esta tabla. Voy a echarle pintura blanca.
Si le puedo echar pintura blanca a esto. Esto porque no deja que le eche blanco. Ay, sí, señor. Miren, esto les voy a enseñar a... ¿Nunca les enseñaron esta tabla en el colegio? Sí, señor. Sí lo enseñaron. Con esto ya no necesitan calculadora, pueden botar la calculadora. Ya ahorita les digo en radianes porque esto está en radianes. Miren, este es el ángulo de 30 grados. Sí, 30, ponen 30, 45 y 60. Y hacen esto, miren. Ponen 2, 2, 2. Y acá también ponen 2, 2 y 2. Acá ponen rayita, rayita, rayita. Y acá rayita, rayita, rayita. Acá ponen 1, 2 y 3. Y acá ponen 3, 2 y 1, ¿sí? Y después a todos le ponen una casita. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Pues 1, ¿no? Entonces no. Acá sería raíz de 2. Acá ponen raíz de 3. Acá ponen raíz de 3. Miren que este me quedó como todo descuadrado. Esto es 3 sobre 2, ¿cierto? Este será con raíz de 3. Este es raíz de 2. Y ya hay raíz de 1 es 1. Y para este ya saben qué es. Para este, la tangente, hay una identidad que dice que la tangente es seno sobre coseno. ¿Sí? O sea, es dividir este entre este. Después vamos a ver eso. Y al dividir ese entre ese, ¿qué nos queda? Aquí les va a dar 1 sobre raíz de 3. Acá les va a dar 1 porque es lo mismo. Y acá les da raíz de 3. Y listo, ya se aprendieron la de todos los ángulos. ¿Vale? Pero bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y esto porque aquí está en radianes y porque, bueno, eso hace parte de un tema que necesitamos ver también, que se llama la forma en la que se miden los ángulos. ¿Sí? Medida, ¿cómo se miden los ángulos? La medida de los ángulos. Alguien que me recuerde las formas en las que se mide un ángulo. Muchachos, ¿sí vieron eso en el colegio? ¿Cómo se miden los ángulos? Era con el teorema del seno y del coseno, algo así. Sí. Pues, profe, yo me acuerdo, creo que era el seno era seno de, no sé, de seno de A. Era A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿Qué? ¿La medida de los ángulos? Miren esto. Grados y radianes. Cuando yo pongo aquí en la calculadora, cuando yo pongo en la calculadora Shift Setup, miren que me dice aquí 2. Y me dice, bueno, ¿cómo quiere medir los ángulos? ¿Grados, radianes o gradianes? Entonces, los ángulos se pueden medir en grados, muchachos. En grados fue la primera forma, pero ya ahorita se usa una más estándar que son En radianes. Los radianes. Eso es como la temperatura, que antes era en grados Celsius y después pasó a grados Kelvin, algo así. Entonces, en grados, ¿qué fue lo que se hizo? Se cogió y se dividió en cuántas partes. ¿En cuántas partes se dividió? 360. Muy bien, se dividió en 360 partes, muy bien. Miren, este es el ángulo de 0 y por acá estaría el 1, por acá está el... Cojan un transportador y verán 2, 3, 4, bueno, ¿sí? Total es que por aquí, madre, por aquí está el ángulo como de 30, por la mitad está el ángulo de 45, por acá está como que el ángulo de 60, y bueno, y al fin. Entonces,
Entonces acá tenemos el ángulo de ¿qué? De 30 grados. Todo el que se barra de aquí a acá sería un ángulo de 60 grados. Por acá estaría un ángulo de, qué pena, ese es de 60 grados. Este de acá es un ángulo de ¿qué? De 45 grados. Este de acá, pues es el ángulo que ustedes saben que es de 90 grados. Todo el que se barre de aquí a acá sería un ángulo de ¿qué? De 180 grados, ¿no? 180. Todo el que se barra de aquí hasta acá es el ángulo de ¿qué? De 270. 270 grados. Y aquí llego a 300, ¿qué? 60 grados. 60. Pero entonces eso era la forma de viéndolo en grados. Pero a los matemáticos se les ocurrió, miren, bueno, yo no sé si fue a los matemáticos o quién se le ocurrió esta vaina, pero se les ocurrió una cosa genial, miren lo que hicieron. Dijeron, bueno, Dividirlo en vamos a- 16. ¿será que lo dieron en 16 o qué será lo que hicieron en humano? Pues cogieron esos mismos 30, 45, 60 y le fueron volviendo. ¿Los dividieron en 16? En 15. No, miren lo que hizo. Les voy a explicar acá. Ellos lo que hicieron fue hacer esto. Construyeron una circunferencia. Adivinen de qué radio. 1. 1. Ay, bueno, me quedó bien, gracias a Dios. Ellos construyeron una circunferencia que fuera de radio 1. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. De radio 1. O sea que acá corta en 1, por acá va a cortar en -1 si este es el plano cartesiano. Acá corta en 1 y acá corta en -1. ¿Sí? Construyeron una circunferencia de radio 1. Y dijeron, mire, para hacer algo estándar, de aquí en adelante, cualquier ángulo que se construya, digamos, aquí construí un triángulo, un ángulo. ¿Sí? Ahora no se va a medir en grados, sino que se va a medir la distancia que se recorrió, o sea, esta distancia que se recorrió en la circunferencia de radio 1. O sea, esta distancia. Esta de acá. Esa distancia. De ahí en adelante, esa distancia iba a ser la medida del ángulo. Entonces uno viene y dice, bueno, pero ¿qué tal si uno coge y da toda la vuelta que completa? Entonces, ¿cuál sería toda esta medida? ¿Sí o no? O sea, si uno da toda la vuelta completa, o sea, si uno coge el ángulo perigonal y tiene toda la distancia completa, o sea, tengo este, entonces, ¿cuál será la medida? 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque tendría que hallar el perímetro de ¿qué? El perímetro de la circunferencia, ¿no? Hay dos ecuaciones, muchachos, que no se les puede olvidar a ustedes de una circunferencia, ¿sabían? Cultura general. Miren, no se les puede olvidar. Esta es una circunferencia. Bueno, la circunferencia solo se le dice al borde. A lo de adentro se le llama el círculo. ¿Sí? Entonces, al perímetro de la circunferencia, o sea, la medida que hay desde aquí hasta aquí, o sea, si usted corta aquí y extiende esto, eso va a tener una medida que eso se llama el perímetro y es 2 veces el número pi. ¿Sí? 2pi multiplicado por ¿qué? ¿Por el radio? Por el radio. Pero la otra es el área del círculo. ¿Cuál es el área de eso? Pi r cuadrado. Pi por r cuadrado. Muy bien, no se les puede olvidar estas dos. ¿Sí? No se les puede olvidar. Cultura general. Entonces, miren, cuando yo dé toda la vuelta completa, de aquí hasta acá, miren, pues obviamente la medida de ese ángulo, ¿cuánto me va a dar? Pues va a ser el perímetro, ¿cierto? O sea que es 2pi por el radio, pero el radio mide 1. Conclusión, el perímetro me da 2pi. Entonces llegamos a la conclusión que el ángulo de ¿qué? De 360 grados, pues tiene que equivaler ¿a qué? A 2pi ¿qué? En radianes. Radianes.
Y aquí uno hace entonces una regla de 3. Si 360 es 2pi, entonces 180, ¿cuánto será? Pi radianes. Pi. Radianes. Si 180 es pi, entonces 90 grados, ¿cuánto será? Pi Pi medios. medios. Medio. Muy bien, pi medios. Y si 90 es pi medios, entonces 45 grados, ¿cuánto será que la mitad de 90? Pi cuartos. Pi cuartos, muy bien. Y siempre para hacer cualquier conversión se va a usar es este. Falta 270, profe. Muy bien, hagámoslo entonces. Entonces uno hace esto. Hagámoslo acá. Si 270 grados, ¿qué? Si 180 grados es ¿qué? Es pi, entonces 270 grados, ¿cuánto será? Entonces, ¿cómo se halla? La X. ¿Se acuerdan de la regla de 3? Estos dos que se miran se multiplican y el que se mira con la variable es el que ¿qué? Sí. El que divide, ¿sí o no? Divide. Si no se acuerda de eso, quiere decir que le pegaron una tumbada en ese colegio. Sobre. ¿Ustedes se sienten conmigo muy tumbados en el colegio? 3 pi medios. Sobre 180. ¿Cierto? Y al simplificar, miren esto. Divido entre 10 acá y divido entre 10 acá, entonces se va este 0 con este 0. 3 por 9, 27. 3 por 6, 18. 3 por 3, 9. Y 3 por 2, 6. O sea que este es el mismo ángulo de ¿qué? De 3 ¿qué? De 3 pi medios. ¿Sí? Entonces podemos pasar de ¿qué? De grados a ¿qué? A radianes, ¿cierto? Y pueden también pasar de radianes a ¿qué? Y de radianes a grados. ¿Cómo se hace eso? Cuando vayan a pasar de grados a radianes, miren lo que pasó acá. Yo multipliqué por pi y dividí entre 100, ¿qué? 80. ¿Sí? Eso es el ángulo. Lo multiplican por pi y lo dividen entre 180. O sea, siempre que vayan a hacer esto que acá no multiplicar por pi, multiplican por pi y dividen entre ¿qué? Entre 180. Ya, ese es el factor, eso es lo que llaman en física un factor de conversión. Y siempre que van a pasar de radianes a grados, multiplican por 180 y dividen entre ¿qué? Entre pi. ¿Sí? Un ejemplo. 270 grados. Pues multiplico por pi y divido entre ¿qué? Entre 180. O sea que esto es igual a 3 pi, y lo dejo en términos de pi, ¿no? ¿Que puedo cambiar este pi por 3,1416? Sí, cámbialo. No importa, es lo mismo. ¿Sí? Pero si tengo, digamos, 3 pi radianes, 3 pi medios, y lo quiero pasar a radianes, ¿qué hago? Multiplico por 180 y divido entre pi. Así este pi, con este pi se simplifica, ¿cierto? ¿Y cuánto da 180 por 3? 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 1, 3, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 1, 3, 4, 5, 540, y 540 dividido entre 2 da ¿cuánto? 200, ¿qué? 70, ¿qué? Grados. ¿Listo, muchachos? Y pues acá les dejo la medida de ¿qué? La medida de los ángulos. Igual les voy a compartir esto. Me toca terminar la próxima clase esto. Acá les dejo un resumen para todos los ángulos, cómo se miden en grados y cómo se miden en radianes. ¿Listo, muchachos? Me imagino que ya tienen otra clase. Profe, no se le olvide guardar todos esos datos. No, sí, yo les voy a compartir esto, si no se preocupen. Dale, profe, muchas Yo les gracias. voy a compartir estos resúmenes porque les va a ser útil de aquí en adelante para todo. ¿Vale?
Listo, Muchas muchachos, gracias, entonces profe. así quedamos. Uy, estoy molido, yo no tengo ni voz. Todo el día llevo dando clases de las 7 de la mañana, imagínense. Muchas gracias, profe. Vale. Muchas gracias, chao, profe. muchachos. Profe, gracias. Hasta Nos vemos. luego. Muchas gracias, Profe. profe. Hasta luego. Chao, hasta Bye. luego, que Hasta almuercen, luego, buen profe, que tenga provecho. buen día. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Amy, chao, mi lady. Chao a todos.